Vamos a reflexionar hoy en el texto base, que es la carta a los Romanos. Búsquenlo por ahí, ténganlo a mano, capítulo 8. La carta a los Romanos, el versículo 8. Y después vamos a leer una porción de ese texto. Ahí está. Bueno, ¿a cuántos de nosotros en algún momento, y bueno, los que están conectados ahí también en las plataformas digitales, no nos ha dejado quizás un poco como paralizado el momento o el hecho cuando nos ha pasado lo siguiente? No sé si alguna vez a ustedes, a alguien les pasó que le dijeron, ¿saben qué? Felipe, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. No sé, acércate a mi oficina cuando termine el trabajo, acércate a mi oficina que tenemos que hablar. Gran frase, ¿no? O tal vez alguna llamada perdida de un familiar, o a lo mejor pensando en el ámbito laboral, una llamada perdida, 2 del jefe, 3 llamadas, 4 o 5 llamadas perdidas, la noche, tarde, a última hora. ¿Qué pasa? Nuestra mente inmediatamente vuela al peor del escenario, ¿cierto? Al peor escenario. Algo hice mal, no mandé el último informe que tenía que mandar, no sé, pueden pasar tantas cosas en nuestra mente con ese tipo de situaciones. Entonces la pregunta ahí que surge es, ¿qué es lo que hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuál fue el error que cometí? Ignoré algo que no puse atención, dije algo de más. Suele pasar, ¿no? Entonces todas esas preguntas frente a esta situación pasan por nuestra mente. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Me van a despedir o no? ¿Cometí algún error? Como les decía. Entonces, esa reacción que pasa en nuestro estómago media como visceral, es por defecto la respuesta que tiene una persona que está, sigo con el ámbito laboral, empleada o un empleado. O también me atrevo a decir, ya llevándolo un poco quizás al texto donde vamos a leer un poco la mentalidad un poco de esclavo. Entonces, por defecto, esa es la reacción que tenemos en nuestra mente, una mentalidad como de empleado o de esclavo o de esclava. Vivimos bajo la sospecha constante de que nuestro rendimiento define nuestra permanencia. Vivimos bajo esa sospecha constante en lo que hacemos y nuestro rendimiento define nuestra permanencia, ya sea en un trabajo, ya sea en una relación, puede ser una relación amorosa, una relación de amistad, la relación dentro de mi familia o mis pares. Vivimos un poco bajo esa sospecha de que el rendimiento define eso, cómo yo me comporto, qué es lo que hago, cómo me estoy comportando con la otra persona. Vivimos con esa situación o ese pensamiento en que si producimos bien, nos quedamos, pero si fallamos, estamos fuera. Entonces, si lo hacemos bien, vamos a seguir bien y todo va a andar bien, pero si cometemos algún error, nos pueden sacar del partido. El problema, creo yo, es que de una manera muy sutil, de una manera muy pequeña, trasladamos esa lógica a nuestra relación con Dios muchas veces. Vivimos con una fe cansada, agotada, con como una teología de la culpa, culpándonos constantemente, donde cada dificultad o cada situación adversa o cada enfermedad la interpretamos como un castigo divino. Pucha, Dios algo hice mal que Dios es un castigo esto, me lo merezco. Y ahí empieza un poco nuestra mente a trabajar. Esta como medio
esta autoflagelación. Esta teología de la culpa, donde cada dificultad, como les decía, o enfermedad, la interpretamos como un castigo divino. En otras palabras, y lo sintetizo en una frase corta, vivimos bajo el imperio del miedo. Está para título de guión de película. Bajo el imperio del miedo. Esa es nuestra realidad muchas veces. Entonces, me gustaría que reflexionáramos acerca de lo que pasa en nuestra mente y en nuestra identidad, tomando esto en cuenta. Cómo trasladamos estas sensaciones del ámbito normal, pero a veces, muchas veces lo llevamos al ámbito de la fe, nuestra relación con Dios. Y aquí vemos donde la palabra de Dios, y vamos a leer ahora un texto al respecto, nos confronta con una realidad completamente diferente. Nos dice que la identidad cristiana, la identidad que tenemos en Cristo, no se define por el rendimiento, sino se define única y básicamente por una relación con Él, con Dios. Dios no se relaciona con nosotros desde el temor, no se relaciona con nosotros desde el miedo, sino que se relaciona, y lo vamos a ver ahora en el texto, desde la adopción, como hijos y como hijas. Entonces, para entender un poco la potencia de esta afirmación, tenemos que hacer un pequeño viaje que se los propongo y tenemos que situarnos un momento hace 2000 años atrás aproximadamente, en el contexto de la carta a los romanos. La iglesia en Roma, hace 2000 años atrás aproximadamente, era una iglesia que estaba tensionada justamente por alguna de este tipo de situación. Pablo escribe esta carta a una comunidad que él no fundó presencialmente o cara a cara. Es más, Pablo no conoce a los cristianos en Roma. Todavía no los conoce personalmente. De hecho, en el capítulo 1, no lo busquen, solamente lo busco de acá, les dice: quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me ha presentado algún obstáculo. Eso dice Pablo literalmente, en el capítulo 1, versículo 3. Que tuvo muchas ganas de ir a Roma, pero siempre hubo algún obstáculo. Pero Pablo sabe perfectamente lo que está pasando en la iglesia de Roma. ¿Qué es lo que pasaba? En el año 49, un pequeño resumen, una síntesis, hubo un edicto del emperador Claudio que decía que todos los judíos que estaban en Roma tenían que irse, porque había muchos disturbios en las sinagogas. Por lo tanto, tenían que retirarse de la ciudad. Esto significó que de la noche a la mañana, la iglesia que estaba en Roma se quedó únicamente con cristianos de origen gentil. Entonces, piensen un poco conmigo. Había una iglesia en Roma de judíos y gentiles. Llega un edicto de parte del emperador y dice que todos los judíos tienen que irse de la ciudad. ¿Qué pasa? La iglesia queda llena de gentiles y los judíos se van. A los 5 años, el emperador Claudio murió, por lo tanto, el edicto se revoca y los judíos regresan a la iglesia en Roma. Y esto es muy natural y esto creo que pasa hasta el día de hoy. Al volver esos judíos a la iglesia, se encontraron con una iglesia muy diferente, una iglesia que había sido liderada por 5 años por gentiles. Esos gentiles, durante esos 5 años, obviaron las reglas de conducta, de alimentación, todo lo que tiene que ver con la comida kosher, el Shabbat. Todas esas cosas para ellos no era un sentido, no les hacía sentido, por lo tanto, ignoraron por 5 años. Entonces, cuando volvieron los judíos después de 5 años, ¿qué pasa? Hay un choque de cultura. Los judíos empezaron a decir: ¿pero y cómo eliminaron estas prácticas? Estas prácticas que son del Antiguo Testamento, vienen de
de la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. ¿Por qué las eliminaron? Y al contrario, los gentiles le decían, pero oye, ustedes estuvieron 5 años fuera y ahora vienen llegando y quieren empezar como a mandar la cosa acá. ¿Qué les pasa? ¿Pasa eso en alguna parte o no? No, no. Al volver, como les decía, se encontraron con una iglesia diferente. El choque de identidades, y subrayo esa palabra, identidades, fue inevitable, como dice Thanos. El choque de identidades fue inevitable. Mi mente se cuelga y... Sí. Lo peor es que las pienso y las digo, eso me... Entonces, los que regresaban insistían en que para ser buenos cristianos, escuchen bien, los que regresaban, o sea, los judíos, insistían en que para ser buenos cristianos había que cumplir la ley de Moisés. O sea, ¿qué les pasa? 5 años y no hicieron nada, le decían los judíos o los gentiles. Cumplir la ley de Moisés, tenían que circuncidarse y mantener las distinciones de rituales y de alimentación, etc. Entonces, los gentiles se sintieron obviamente juzgados y excluidos por no cumplir esas prácticas y esas normas del Antiguo Testamento. Entonces, en medio de esta tensión cultural, comenzó a reinar un ambiente de gran inseguridad, de gran miedo y gran temor. Es lógico. Y la pregunta que salta acá es, ¿quién pertenecía entonces realmente a la familia de Dios? ¿Había que cumplir las reglas para ser aceptados dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe? ¿O no había que cumplirlas? ¿Cómo es la cosa? Judíos, gentiles. De nuevo, después de 5 años, en una misma comunidad. Bueno, es precisamente esa brecha de conflicto donde Pablo escribe en el capítulo 8, y ahora lo vamos a leer, para recordarles cuál es su verdadera identidad. ¿Qué es lo que tienen en común? Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice Pablo. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Versículo 16. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Pablo viene a calmar esta situación y a devolverles, o a recordarles, más bien dicho, la identidad. No se preocupen tanto por las prácticas judías. Lleguemos a algo, a una unión, a una común unión, a una comunión. Entonces aquí me gustaría que comenzáramos a reflexionar el primer punto, que dice, del miedo de la esclavitud a la fe de un hijo o de una hija, y pueden usarlo también. Para entender un poco este paso del miedo de la esclavitud a la fe de un hijo o a la fe de una verdadera hija, se mencionan algunas palabras aquí en este texto, sobre todo la palabra espíritu. Hay un escritor, un teólogo inglés, que me gusta bastante, que nos invita a mirar y nos invita a reflexionar en este pasaje bajo la mirada de lo que pasó en el Éxodo, en el Antiguo Testamento. Entonces, imaginemos un poco esta escena. El pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto en la antigüedad, han visto las plagas, han visto el mar abrirse, han visto literalmente cosas que los asombran, las cadenas romperse, las varas convertirse en serpientes. Ya no son esclavos,
el antiguo pueblo judío. Pero al internarse en el desierto, cuando el sol aprieta y se pone un poco potente y el agua escasea, ¿qué es lo primero que pasa por las mentes de los judíos o los hebreos de esa época? Quieren volver. Extrañan el alimento de Egipto. Físicamente están en el desierto libres porque pueden caminar hacia cualquier lugar, pero sus mentes siguen pensando en lo que vivieron en Egipto. Siguen estando esclavos de lo que vivieron en Egipto, donde sus antiguos captores, los egipcios, los tenían, ¿cierto?, fuera de la libertad. Entonces, pensemos un poquito en esa imagen potente. Un pueblo que caminó por el desierto teniendo toda la libertad para llegar a la tierra, pero frente a las dificultades, frente al vacío del desierto y frente a eso, me imagino la inmensidad de ver la arena, empezaban a pensar, pucha, estábamos mejor. Parece que estábamos libres, todo lo que tú quieras, pero parece que ya estábamos mejor. Entonces, lo que se señala un poco en este texto que leíamos es que este espíritu de esclavitud, para estar otra vez bajo el temor, que menciona justamente Pablo en el versículo 15, es una clara alusión a ese fantasma de Egipto. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. ¿No nos pasa eso a veces a nosotros? Que hemos sido perdonados, somos declarados libres por la gracia de Dios, pero ante cualquier crisis o ante la primera crisis, corremos a buscar las cadenas del legalismo y nos empezamos a acordar, pucha, parece que antes era mejor, parece que antes me sentía mejor. Muchas veces nos preguntamos, incluso creo que con angustia, ¿estará Dios enojado conmigo? ¿Habré hecho algo? ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Estará Dios enojada conmigo? ¿Habré perdido el favor de Dios? Muchas veces creo que nos pasa eso. Vivimos en el desierto de la vida normal, con la mentalidad de esclavo, con una mentalidad de empleado, que teme al látigo del capataz. Y muchas veces ese capataz somos nosotros mismos, porque nos autoflagelamos. Versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No es un trance místico esto de estar en el Espíritu solamente. Ese momento, quizás para algunos hemos vivido momentos íntimos de adoración donde cerramos nuestros ojos, donde nuestras lágrimas se derraman en un altar, donde levantamos nuestras manos. No es solamente eso, estar en el Espíritu. No es solamente dejarse flotar, ¿cierto?, como en una nube de emociones, domingo tras domingo, o congreso tras congreso, o evento tras evento. Estar en el Espíritu es un caminar constante, activo, día tras día, dinámico, en medio del desierto. Imaginemos que todo esto es un desierto. ¿Qué está? Autos pasando, un trabajo que tenemos que ir mañana a desenvolvernos. Día tras día, dinámico. Eso es estar en el Espíritu, constante, no un solo momento en particular. El Espíritu Santo no es un capataz que nos arrea a golpes, metiéndonos culpa, temor y miedo. El Espíritu Santo, me gusta la metáfora esta de la antigüedad, es una columna de fuego y una nube que va delante de nosotros,
señalando siempre el camino hacia la libertad. Cambiar la fe de un esclavo o de una esclava por la fe de un hijo, de la esclavitud, del miedo, a la fe de una hija y de un hijo. ¿Cuántas veces nos relacionamos con Dios desde la transacción? Piensen un poco. ¿Cuántas veces nos caemos en esto, en relacionarnos a Dios con a través de algo? Señor, yo te doy algo, pero pucha, tírame una manito cuando puedas, cuando te acuerdes, algo. Si tú sabes todo lo que necesito. ¿Cuántas veces hacemos eso? Calculando si nuestras buenas obras del día compensan nuestros errores. Sacando cuentas. Señor, pero ya me mandé 1, 2, 3, pero bueno, la compensamos con, no sé, ¿cómo la compenso? Repito, ¿cuántas veces nos relacionamos con Dios a través de la transacción? Sigo con las preguntas. ¿No es agotador vivir bajo la sospecha constante de que un mal día nos dejará fuera de la mesa de nuestro Padre? ¿No se agota nuestra mente de pensar día tras día, semana tras semana, año tras año, de que si algo, un error cometo, algo pasa, chuta, parece que Dios no me va a aceptar en la mesa? La mentalidad de esclavo o la mentalidad de esclava trabaja para conservar siempre su puesto, pero el hijo o la hija de Dios vive desde la seguridad de que pertenece a la casa. Pertenecemos a la casa. Tenemos derecho a estar en la mesa de Dios siempre. Estemos, y perdonen la expresión coloquial, hecho bolsa, o estemos en la mejor etapa de nuestras vidas. Tenemos derecho a estar en la mesa del Padre. Punto número 2. El espíritu de adopción. La semana pasada Mario hacía un muy buen resumen de lo que significa de la adopción en la Roma del siglo I. Esto de la patria potestad, término que hasta incluso hoy se usa en ámbito jurídico. En el siglo I, el poder del padre sobre los hijos biológicos era absoluto. Eso lo vimos la semana pasada. El padre podía hacerlos, obviamente los podía amar con todo su corazón, pero también podía hacerlos trabajar como esclavos. Eso estaba permitido por ley. Incluso podía venderlos e incluso los padres tenían el derecho sobre los hijos de condenarlos a muerte. O sea, patria potestad absoluta por todos lados donde se le mire. Por eso, adoptar a alguien era un acto jurídico de una seriedad muy importante, muy importantísima. La adopción romana implicaba 2 momentos cruciales que cambian por completo nuestra comprensión de la gracia. 2 cosas. La adopción implicaba la cancelación completa y absoluta del pasado de la persona. En el instante que se firmaba esa acta de adopción, todas las deudas y obligaciones financieras, en este caso del hijo adoptado, quedaban legalmente borradas. Así actuaba la ley romana, casi como nunca hubieran existido. Su antigua vida se disolvía por completo y comenzaba una nueva vida. Y otra característica es que había, por lo general, 7 testigos. Esto se hacía en una ceremonia donde se exigía la presencia de 7 personas. Entonces, si en el futuro, tras la muerte del padre adoptivo,
los hijos naturales intentaban disputarle la herencia, argumentando que no, parece que él no es hijo real. Entonces, una de esas 7 personas tenía la autoridad de decir, yo estuve allí, yo estuve cuando se firmó esa acta, yo vi al padre adoptarlo, por lo tanto, los derechos de ese hijo son legítimos. Esos eran 2 actos que sucedían en la antigüedad, la cancelación absoluta del pasado y 7 testigos que estaban ahí para legitimar los derechos del hijo en caso de que el padre no estuviera. Y esta imagen yo creo que es la que tiene Pablo en el versículo 16, donde él dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Como buen romano, Pablo. El Espíritu Santo es nuestro testigo. Cuando nuestra propia conciencia nos acusa una y otra vez, cuando el enemigo de nuestras almas nos dice al oído, mírate, ¿cómo puedes llamarte hijo? ¿Cómo puedes llamarte hija? Después de todo lo que hiciste, después de todo lo que faltaste, después de todos los errores que cometiste, ¿cómo puedes llamarte hijo? No eres más que un impostor. Esa es nuestra mente, diciéndonos. Bueno, cuando pasa eso, según Pablo del versículo 16, es el Espíritu mismo que da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Se levanta en el tribunal de la culpa y dice, yo estuve en la cruz. Yo estuve en ese momento. Yo firmé el acta de adopción. Y la firmé con sangre. Con sangre de mi hijo. Este hombre y esta mujer es legítimamente mi hijo. Es legítimamente mi hija. Yo estuve en la cruz. Yo firmé esa acta de adopción. Por eso, creo yo que impulsados por ese testigo es donde aparece esta frase tan íntima y tan de la vida cotidiana y tan del hogar, que es Abba, Padre. Esta frase, este clamor, Abba, Padre, es un auténtico milagro de la gracia. Tiene la capacidad natural de hablarle a Dios con esa familiaridad doméstica del día a día, del trato diario. Por lo tanto, el clamor, esto de Abba, que significa Padre, no es un balbuceo de las emociones, no es un balbuceo solamente sentimental o una técnica de meditación. Es el Espíritu de Jesús orando en nosotros, dándonos el permiso, dándonos la orden y la libertad de llamarlo Padre. Incluso más íntimo, Papito. Entonces Abba combina de forma maravillosa y majestuosa la cercanía más entrañable del hogar con el profundo respeto a la figura de un padre. Esa combinación perfecta, cuando somos pequeñitos y nuestro padre es nuestro héroe. Es la confianza del niño que corre a los brazos de su papá, sabiendo que ese mismo papá es el rey del universo, el rey de la creación. Entonces, si el Espíritu Santo testifica a nuestro favor, a tu favor, a nuestro favor, ¿por qué seguimos prestando oído a la voz del acusador? Y cuando digo acusador, no me refiero solamente
a lo que teológicamente se puede entender como Satanás, sino que me refiero también, muchas veces el acusador es uno mismo. ¿Por qué seguimos prestándonos oído a lo que nosotros mismos nos autoflagelamos? ¿Qué deudas de tu vieja vida sigues intentando pagar cuando el acta de adopción ya las declaró completamente borradas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentamos pagar de la antigüedad, de esa vida vieja, cuando tenemos la certeza de que esa acta de adopción ya fue pagada y las declaró totalmente borradas? Punto 3. En los versículos 16 y 17, la primera parte del 17, creo que es donde se termina de confirmar esto de la identidad. Pues su espíritu, versículo 16, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, así como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Hasta ahí. A veces yo siento que vivimos en una cultura, en una sociedad obsesionada, pero obsesionada con el tema de la identidad. Tratamos de dejar tranquilas a unas personas, tratamos de quedar bien con los de acá, con los de allá, tratamos de quedar bien con uno mismo, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Pero a veces sacrificando y sumidas en medio de crisis, y a veces profundas crisis. Y creo que hoy en día la identidad es un proyecto, se ve la identidad como un proyecto individual. Digo, tú eres lo que logras, tú eres lo que produces, tú eres lo que compras, tú eres lo que dices o lo que decides ser. Así se ve la identidad hoy. Si estudiaste una carrera profesional, ya, bueno, eres alguien. Si produces algo y te va bien, ya, bueno, lograste algo. Si te vistes de cierta manera o te vistes con tal calidad de ropa o con tal marca de ropa, bueno, es como que siento que la sociedad a veces nos pasa como un escáner, un escáner de evaluación constante. El problema, creo yo, que esa identidad autoconstruida es que es extremadamente frágil. Si un día fracasamos en el trabajo, en un negocio, en una relación, o si nuestras fuerzas incluso flaquean, toda nuestra estructura se desmorona, toda nuestra identidad se cae. Y nos preguntamos, con angustia y con ansiedad, entonces, pucha, yo tenía todo esto, ¿cuánto valgo entonces? ¿Quién soy realmente? Porque tenemos esta tendencia a definir nuestra identidad por las decisiones que tomamos, por las cosas que nos compramos, por cómo nos dicen que somos. Y no estoy diciendo que eso no tenga valor, no quiero ir a ese punto. Si no voy al tema cuando caemos en esta crisis y nos preguntamos, ¿quién soy realmente? ¿Nunca les pasó cuando se juntan con un grupo de personas nuevas que no se han visto nunca y es primera vez que se encuentran, están en un círculo o en un lugar y se empiezan a presentar? Todas las personas se presentan con lo que estudiaron. ¿No les pasa eso? No, yo soy ingeniero, no, yo soy no sé, empleado público, yo soy esto, soy lo otro. Todos se presentan con lo que estudiaron.
pero nadie dice que realmente quién es. Entonces creo que frente a este cansancio muchas veces, frente a esta fatiga de lo que la sociedad o la cultura nos impone, creo que es bueno recordar que nuestra identidad cristiana no es algo que nosotros debamos fabricar o debamos descubrir buscando constantemente. Nuestra identidad o nuestra verdadera identidad cristiana es una declaración objetiva de Dios que se recibe por gracia. Es mucho más simple. Es el Espíritu Santo quien toma la iniciativa. Cuando nos miramos al espejo lleno de dudas y cuando nos miramos al espejo lleno de culpa, está el versículo 16 que dice, hablándonos de nuestra verdadera realidad espiritual y recordando siempre que somos suyos, que somos sus hijos, que somos sus hijas. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu, dice Pablo, para confirmar que somos hijos de Dios. En el contexto de Roma, en el contexto romano, los hijos, esta palabra que aparece ahí en ese texto, se refería al hijo legalmente constituido como adulto, aquel que tenía la autoridad legal para representar al padre y asumir la responsabilidad de algún trabajo o algún negocio familiar. Esa es la identidad que tenemos en Cristo. Somos sus hijos, somos sus hijas, con plenos derechos legales, investido de autoridad y responsabilidad para representar el reino de nuestro Padre acá en la tierra. La pregunta sería, ¿y cómo lo represento? ¿Qué cosas tengo que hacer? Y hay tantos indicios en la palabra, estoy pensando rápidamente en los frutos del Espíritu. Quizás no valen los títulos que uno tiene, no valen para este contexto, no valen los magísteres, los PhD, nada de eso. Amor, paz, mansedumbre, templanza, fe, y puedo citar tantos otros conceptos, honradez, compasión, servicio. Como herederos o como coherederos, la identidad en Dios nos conecta con una vocación grandiosa. No somos salvos para ser espectadores pasivos y quedarnos de brazos cruzados. Ser herederos de Dios significa que somos llamados a ser administradores de esta nueva creación. Y para eso me gustaría leer 3 versículos más adelante, el versículo 19 del mismo capítulo. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. El 20 dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Ser administradores, ser coherederos. Entonces, y con esto ya voy terminando, nuestra conducta diaria no es ganar una identidad, no es ganar una competencia de quién tiene la mejor identidad frente a Dios. No mentimos, no pisoteamos a otros, no vivimos dominados por la codicia o por la falta de honradez.
sino porque esas actitudes contradicen radicalmente quiénes somos. Si somos coherederos con Cristo, no podemos poner en práctica ese tipo de conductas. Un par de preguntas más de reflexión. ¿Sigues intentando construir tu identidad a base de logros? ¿Sigues intentando construir tu identidad a base de aprobación externa, podríamos decir? ¿O estás dispuesto a recibirla en silencio y en calma como un regalo del Espíritu? ¿Te relacionas con Dios con la timidez de quien no sabe si pertenece a la mesa? ¿O te apropias de tu identidad de heredero responsable, esa identidad de hijo, y la cumples? No sé si ustedes, pero me gusta siempre pensar en que siempre tenemos esa libertad y ese derecho de estar en la mesa, a pesar de nuestros errores, a pesar de las crisis, a pesar de que el panorama no se vea bueno. Siempre tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa del Padre y redescubrir esa identidad que tenemos, que somos hijos y que somos hijas de Dios. Nuestra identidad, hijos e hijas. No tener esta mentalidad de esclavo, esta mentalidad de un simple empleado. Volvamos, regresemos, porque ya fuimos adoptados. Ya se pagó ese precio. Y tenemos el enorme privilegio de tener al Espíritu Santo como nuestro testigo. Así como en la antigua Roma estaban esos 7 que testificaban frente a un hijo cuando el padre no estaba, ahora el Padre lo tenemos. ¿Y quién mejor para estar sentado en el tribunal? El Espíritu Santo. Que nuestra confianza esté puesta en eso, que nuestros pensamientos y nuestras ideas a partir de ahora y que nuestra identidad sea redescubierta. Amén. Oramos. Parece. Padre Santo, Padre, en esta hora queremos ir delante de tu presencia. Sabemos que estás aquí, que en cada momento de nuestra vida, a pesar de las crisis, a pesar de las derrotas, tú has estado allí, Señor, como un Padre que siempre se ha sentado a la mesa y siempre estuvo y está dispuesto para recibirnos. Señor, en estos tiempos quizás tan extraños, en donde la sociedad y la cultura nos parece que nos dice cómo es que tenemos que comportarnos, queremos buscar nuestra identidad en ti, Padre. Queremos buscar esa identidad de hijos. Queremos buscar y anhelamos, Señor, sentirnos cada vez más tus hijos, que tienen ese derecho y ese enorme placer de sentarse a la mesa día tras día, a pesar de las derrotas, a pesar del sufrimiento. Gracias, Señor, por darnos esa libertad. Gracias por darnos, Señor, ese amor, esa paz a nuestro corazón. Señor, entregamos nuestra vida como personas individuales, pero también te entregamos nuestra vida como comunidad, como iglesia, donde tú vayas marcando siempre el camino, que podamos ver, que podamos escuchar, que podamos sentir al Espíritu Santo, ¿no?, guiándonos cada vez.
a ser mejores hijos y a ser mejores hijas. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén.